cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad, que brille nuestras almas, la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenos días. Pedimos por el alma de Vicente Garrido Briz, Antonio Caguas y Lucrecia Perdomo, María Mercedes Teque, Gladys Orozco Velasco, Isabel Molina Mayera de Pérez, Antonio Pérez, René Bianchi de Flores. Pedimos también por el alma de Jorge Luis Guillén y acción de gracias por José Rodrigo Guillén Cobar Gallardo. Con estas intenciones vamos a celebrar nuestra Eucaristía de este día martes. Les invito a que pidamos perdón al Señor por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédele a tus fieles una santa alegría, para que disfruten del gozo eterno los que libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Oseas. Así dice el Señor: se nombraron un rey en Israel sin contar conmigo. Se nombraron príncipes sin pedirme consejo. Con su plata y su oro se hicieron ídolos para hundirse. Tu trono, Samaria, es abominante. Contra ellos arde mi cólera. ¿Hasta cuándo no podréis ser limpios, hijos de Israel? Un escultor lo hizo y no es Dios. Se romperá en pedazos el toro de Samaria. Siembran vientos y cosechan tempestades. No brotan tallos, las espigas no tienen harina, y si la diesen, la comerían extraños. Efraín multiplicó sus altares para pecar le sirvieron sus altares. Cuando les escribía mi doctrina,
la consideraban extraña, que sacrifiquen sus víctimas y se coman la carne, que al Señor no le agradan. Recordará sus iniquidades, castigará sus pecados, volverán a Egipto. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: Israel confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos en cambio son plata y oro, hechura de manos humanos. Israel confía en el Señor. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen. Israel confía en el Señor. Tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan. Que sean igual los que los hacen, cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. Israel confía en el Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando a todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, llegamos al día martes y nos encontramos con unos pasajes bíblicos de interés para nuestra fe. En la primera lectura se sitúa en los tiempos de los reyes y nos damos cuenta quiénes fueron los que sucedieron o los que vinieron después del rey David. Y los autores sagrados de estos textos bíblicos que estamos leyendo resumen el comportamiento malo que tuvieron, la mala conducta que tuvieron todos los reyes que sucedieron a David más o menos durante 200 años. Pareciera que al hombre no se le puede dar poder, porque con poder se daña, no termina de salir y administrar las cosas correctamente. No todos, por supuesto, pero hay muchos casos que sí caen en este error. Los hombres de la época, los reyes, se hicieron indignos de las bendiciones de Dios y Dios apartó su favor de ellos.
No se puede vivir sin referencia a Dios. Creemos que todo lo que hacemos son solo decisiones nuestras y hay personas con cierto grado de soberbia que deciden si hay Dios o no hay Dios, como que no lo estuvieran viendo en el cada día. El culto a los ídolos que se fue haciendo en aquellas épocas introduce una nueva clase de esclavitud, porque el idolatrar trae como consecuencia la esclavitud. El que idolatra se hace esclavo de lo idolatrado. Y eso sucedía con ídolos de distinta índole. Jesús sale al encuentro del pueblo, lo ve en esa situación y nos presenta el amor del Padre. ¿Y cómo lo presenta? Curando, lo presenta atendiendo las necesidades de los demás, compadeciéndose, es decir, poniéndose en su lugar. Fijémonos bien el término que traduce la Biblia española. Dice, se compadecía de sus necesidades. No dice, sentía lástima, le daba penita. No, dice, se compadecía. Y compadecerse significa ponerme en el lugar del que padece. Y eso hizo Jesús. Con eso nos enseñaba que en los momentos difíciles debemos de confiar en Él. Él es nuestro buen pastor, Él es el Señor. Ayer veíamos en el Evangelio que proclamamos ayer, veíamos esos 7 aspectos de un corazón abierto de Jesús, un corazón que acoge, un corazón que llamaba a los fatigados, a los que estaban mal. Lo veíamos el domingo. Y es que Jesús es así, sale al encuentro de las necesidades. Sin duda que Jesús hoy se compadece de nosotros, está con nosotros como lo vemos en aquel tiempo. Jesús está compadecido de las personas que hoy están sufriendo grandes enfermedades, unos por el COVID-19, otros por otras circunstancias, que están en los hospitales sin lugares, quizá algunos, como lo dicen las noticias, y Jesús pasa por ahí. Y esa es la parte donde el cristiano no debe fallar. Esa es la parte donde el cristiano no debe de cuestionar a Dios y decirle, ¿dónde está Dios aquí? Como que Dios nos hubiera enseñado un camino de confort. Y Dios no nos enseñó un camino de confort, Dios nos enseñó un camino sencillo, un camino natural, pero un camino que tiene cruces, un camino que tiene calvario. Y eso nosotros le huimos, todos, incluyéndome por supuesto, le huimos a esas circunstancias y a esas situaciones. Mas, sin embargo, lo que hay que pensar en esas circunstancias y situaciones es que Jesús está ahí a nuestro lado. Y los que estamos en otra realidad podremos estar pidiendo a Jesús que esté en esa realidad. Estamos llamados a confiar en Dios, a creer en Él y seguir anunciando e instaurando el reino de Dios entre nosotros. Cuando esos médicos, esas médicos y mujeres, esas enfermeras, esos enfermeros, ese personal de limpieza, está atendiendo con amor y con todo lo que puede a esos enfermos en los hospitales. Dios está ahí pasando. Dios está ahí abriendo el corazón de esas personas que tienen en sus manos un tratamiento o algo para poder aliviar las situaciones difíciles de los otros. Es una vocación que Dios ha dado. Entonces Dios se hace presente en el hermano,
se hace presente en el que confía en Él. Yo conozco de muchos médicos que antes de entrar al hospital o a las clínicas oran. Conozco de muchos médicos que sus familias están haciendo como un soporte de oración, como un respaldo de oración, mientras el médico va a cumplir con la misión que tiene puesta por delante. Dios sigue estando presente, se sigue compadeciendo y sin duda seguirá sanando. De eso debemos de confiar nosotros. Un reino es el que hay que implantar, el que nos hace hermanos, no un reino que nos hace fuertes en otras cuestiones, sino un reino que nos hace hermanos, un reino que nos invita a ser solidarios unos con otros, de cualquier manera, por pequeña que sea. Un reino que nos invita a mirar y a no olvidar a los demás en sus situaciones más graves. Ese es el reino que hay que instaurar. Y hacen falta obreros para esa mies. Hacen falta obreros, hacen falta jóvenes que le digan sí al Señor porque Él sigue llamando, y que le digan sí por encima de sus intereses personales. Hace falta esos varones de bien que quieran seguir la misión, también de mujeres de bien que siguiendo vidas consagradas sirven, como lo hacen muchas religiosas en los hospitales, en los lugares de ancianos, en los orfanatos, etc. Hacen falta obreros, y también el laico puede ser un obrero magnífico en el reino de Dios. Ahí tenemos a Carlo Acutis, con 15 años era un niño o un jovencito obrero del reino que usaba la internet para extender el reino de Dios. Y así podríamos citar y citar y citar ejemplos. Las situaciones no son las que tienen que devastarnos, sino nosotros salir al paso confiados de la mano del Señor. Y ese es el llamado que la liturgia nos hace el día de hoy. Que la liturgia del Santo Evangelio perdone nuestros pecados. Los invito a que hagamos nuestras oraciones al Señor. Jesús mira nuestro mundo y nos indica que hemos de rezar para que no falten trabajadores que se consagren al servicio del Evangelio. Por eso pidamos, danos pastores según tu corazón, para que todos los que viven descarriados como ovejas sin pastor encuentren quienes los conducen al encuentro con Jesucristo, y así su vida pueda encontrar el sentido de la plenitud que anhelan. Oremos. Danos pastores según tu corazón, para que entre los fieles cristianos aumenten la conciencia de la importancia del ministerio sacerdotal y no dejemos de orar por la santidad de los pastores, de nuestros pastores. Oremos. Danos pastores según tu corazón, que todos los que han descubierto la vocación al sacerdocio puedan vivirla con entrega y alegría, y que su ejemplo llegue a otros a consagrar su vida a tu servicio. Oremos. Danos pastores según tu corazón, para que todos nosotros nos unamos al esfuerzo misionero y apostólico de la Iglesia, y nuestras palabras y obras transparenten la gracia de haber sido amados por ti. Oremos. Danos pastores según tu corazón. Oremos por todos los enfermos, especialmente los de COVID-19. Oremos. Danos pastores según tu corazón. Oremos por todas las necesidades de nuestro país y las necesidades personales. Oremos. Danos pastores según tu corazón. Escucha, Señor, las oraciones que hoy te presentamos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. Se transformará en cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al Sol y al Labrador, en el altar florecen las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este camino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, con sus frutos son ofrendas que presentamos a Dios. Este camino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este camino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y que vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y en ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote a ti solo y a ti su Creador,
dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado. Él anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir sus deseos, sus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia sobre los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud tu obra en el mundo. Por eso, Padre, rogamos que este santifique estas ofrendas que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Y así celebremos los misterios que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, nos amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, te dio gracias y pasó a sus discípulos el fruto lleno de la vid, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, recordamos y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión al cielo. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti, salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y reconoce a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados con un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de su gloria. Ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio
y de tu servidor el Papa Francisco, el Obispo Raúl, y todo el orden episcopal, los presbíteros y diáconos, y de todos los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú has conocido. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en tu heredad, en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Con un gesto de paz, un gesto que lleve al perdón, le pedimos al Señor que nos dé su paz y que dé paz y consuelo a aquellos corazones que están afligidos, como decía ayer el Señor, que vengan a mí todos los que están cansados y afligidos, y que en el Señor, en Él, encontremos esa paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón,
y en el vino y pan su corazón. En su mesa la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando Señor llega el silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, presentes junto a mí, acoges mi vida en mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando Señor mi voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, presentes junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha invitado a estar con Él. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con todos ustedes. Saludemos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Rosa Mística, ruega por nosotros. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. Que tengan ustedes muy buena noche y vayan con la paz del Señor. En el trabajo de cada día, como vivías y amabas tú, queremos, Madre, seguir amando, viviendo siempre junto a Jesús. Queremos, Madre, servir amando, viviendo siempre junto a Jesús.